Si Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo al amanecer, ¿dónde están las 3 noches? Esta aparente contradicción ha hecho dudar a millones. Hoy te muestro el reloj bíblico que casi nadie usa. Y cuando lo apliques, 3 días y 3 noches dejarán de ser un problema. Lo que verás va a cambiar cómo lees los evangelios y cómo celebras la resurrección. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos detrás de los eventos más importantes de la Biblia, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy es solo una muestra de los misterios que revelamos aquí cada semana. Estos descubrimientos bíblicos que transforman tu fe solo los encontrarás aquí. Empecemos con la declaración más específica que Jesús hizo sobre su muerte y resurrección. En Mateo capítulo 12, versículo 40, el Maestro pronunció estas palabras: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Notaste lo específico que fue? No dijo simplemente al tercer día, dijo 3 días y 3 noches. Esa pequeña palabra «y» cambia todo el cálculo. Jesús estaba haciendo referencia directa al profeta Jonás, quien según el libro que lleva su nombre, estuvo exactamente 3 días y 3 noches en el vientre del pez antes de ser vomitado en tierra seca. Era una profecía precisa, matemática, verificable. El Mesías estaba estableciendo una señal clara que confirmaría su identidad. Pero aquí viene el problema que ha confundido a teólogos durante siglos. Si contamos desde el viernes por la tarde cuando murió en la cruz, hasta el domingo por la mañana cuando resucitó, los números simplemente no cuadran. Y Jesús nunca se equivocó en sus profecías. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay un error en los evangelios? ¿O estamos perdiendo algo crucial sobre cómo los judíos del primer siglo contaban el tiempo? Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre el calendario judío va a hacer que todo encaje perfectamente como un rompecabezas divino. Hagamos el cálculo juntos, usando el método que nos enseñaron en la escuela dominical. Según la tradición más común, Jesús murió el viernes aproximadamente a las 3 de la tarde. Los evangelios confirman que fue sepultado antes del anochecer, porque se acercaba el día de reposo. Ahora cuenta conmigo. Viernes por la tarde hasta viernes en la noche, eso es una noche. Total hasta ahora 0 días, 1 noche. Sábado durante el día, eso es un día. Total, 1 día, 1 noche. Sábado en la noche, eso es otra noche. Total, 1 día, 2 noches. Domingo por la mañana, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, encontraron que ya había resucitado. Eso significa que resucitó en algún momento durante la noche del sábado al domingo, o muy temprano el domingo. ¿Cuál es el total? 1 día completo y 2 noches completas. Tal vez podríamos estirar y decir 2 días y 2 noches, si somos generosos. Pero definitivamente no son 3 días y 3 noches completos, como Jesús profetizó. Este problema matemático ha llevado a muchos escépticos a cuestionar la precisión de la Biblia. Algunos han sugerido que Jesús simplemente se equivocó. Otros dicen que los evangelistas exageraron. Pero, ¿y si el error no está en la Biblia, sino en nuestra comprensión del tiempo? Los judíos del primer siglo no pensaban en días y horas como nosotros. Para ellos, el tiempo funcionaba de una manera completamente diferente, siguiendo un sistema que se remontaba a la creación misma del mundo. Y justo cuando crees que ya entendiste el problema, espera a ver lo que los expertos en cultura judía descubrieron sobre cómo realmente se contaban los días en tiempos bíblicos. Aquí está el primer secreto que cambia todo. Para los judíos, el día no comenzaba a la medianoche como en nuestro calendario moderno. El día comenzaba al atardecer aproximadamente a las 6 de la tarde. Esto viene directamente de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Y fue la tarde y la mañana un día.
¿Notaste el orden? Primero la tarde, después la mañana. Para Dios y para el pueblo judío, cada nuevo día comienza cuando el sol se oculta. Esto significa que cuando nosotros decimos viernes, un judío del primer siglo entendería algo diferente. Su viernes comenzaba el jueves a las 6 de la tarde y terminaba el viernes a las 6 de la tarde. Pero hay algo aún más revolucionario. En la cultura judía, cualquier porción de un día contaba como un día completo para propósitos ceremoniales y legales. Si un evento comenzaba 1 hora antes del anochecer y continuaba después del anochecer, ya se contaban 2 días, aunque técnicamente solo hubieran pasado 2 horas. Este concepto se llama en hebreo onaj, que significa una porción de tiempo. El Talmud, la colección de enseñanzas rabínicas antiguas, confirma esta práctica. Una parte del día es como el todo. Esta no era una interpretación laxa del tiempo, era la forma estándar y legal de contar días en toda transacción, ceremonia y profecía judía. Entonces, cuando Jesús dijo 3 días y 3 noches, sus oyentes judíos entendían que podía referirse a 3 periodos de tiempo que incluían porciones de días, no necesariamente 72 horas exactas. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado sobre un detalle específico en los evangelios que confirma que había algo especial en esa semana particular. Ahora viene la parte que me da escalofríos cada vez que la estudio. La crucifixión no ocurrió en una semana normal. Ocurrió durante la celebración más importante del calendario judío, la Pascua. Y aquí está el detalle que cambia absolutamente todo. Durante la semana de Pascua, había 2 sábados. No solo el sábado semanal normal que conocemos, sino también un sábado especial llamado el primer día de los panes sin levadura, que era considerado tan sagrado como el sábado semanal. Levítico capítulo 23, versículos 6 y 7, nos dice claramente: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Ese primer día era un sábado ceremonial, independiente del día de la semana en que cayera. Ahora lee cuidadosamente Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. ¿Captaste eso? Dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan está haciendo una distinción específica. No era un sábado normal, era un sábado especial de Pascua. Esto significa que podría haber habido 2 días de reposo en esa semana, el sábado ceremonial de Pascua y el sábado semanal regular. Y entre esos 2 sábados había un día normal de trabajo. Empiezas a ver cómo los números comienzan a cuadrar de una manera completamente diferente. Pero espera, porque lo que viene ahora te va a dejar sin aliento. La cronología exacta que hace que todo encaje perfectamente. Aquí está la revelación que va a cambiar tu forma de leer los evangelios para siempre. Muchos estudiosos bíblicos serios, basándose en el análisis detallado de los textos originales en griego y el contexto del calendario judío, proponen que Jesús no murió un viernes, sino un miércoles o jueves. Imagina esta cronología alternativa que respeta cada detalle de los evangelios. Jesús muere el miércoles por la tarde, aproximadamente a las 3. Es sepultado antes de las 6 de la tarde, cuando comienza el jueves según el calendario judío. Pero ese jueves que comienza a las 6 de la tarde del miércoles es el primer día de los panes sin levadura, el sábado ceremonial de gran solemnidad que menciona Juan. Cuenta conmigo ahora, noche del miércoles al jueves, primera noche, jueves durante el día, sábado ceremonial, primer día, noche del jueves al viernes.
Segunda noche, viernes durante el día, día normal de trabajo. Segundo día, noche del viernes al sábado. Tercera noche, sábado durante el día, sábado semanal. Tercer día, exactamente 3 días y 3 noches. Y resucitó al final del sábado, justo cuando comenzaba el primer día de la semana, según el calendario judío, alrededor de las 6 de la tarde del sábado. Cuando las mujeres llegaron muy temprano el domingo por la mañana, todavía oscuro, según Juan capítulo 20, versículo 1, ya hacía varias horas que Jesús había resucitado. El sepulcro estaba vacío porque la resurrección había ocurrido la noche anterior. Esta cronología explica perfectamente por qué Marcos capítulo 16, versículo 1 dice que las mujeres compraron especias aromáticas pasado el día de reposo. Esperaron que pasara el sábado ceremonial del jueves. Compraron las especias el viernes cuando las tiendas estaban abiertas. Y luego tuvieron que esperar otro día porque llegó el sábado semanal. Finalmente fueron al sepulcro el domingo por la mañana. ¿No te parece increíble cómo cada pieza del rompecabezas encaja cuando entiendes el contexto judío? Y ahora, prepárate para el descubrimiento arqueológico que va a confirmar toda esta cronología con evidencia histórica que puedes verificar tú mismo. Lo fascinante es que esta no es solo una teoría moderna. Hay evidencia histórica que respalda esta cronología alternativa. Los escritos de la iglesia primitiva muestran que hubo diversidad de opinión sobre el día exacto de la crucifixión. Algunos de los padres de la iglesia más antiguos, que vivieron mucho más cerca de los eventos que nosotros, mencionaron diferentes días de la semana. Esto sugiere que la tradición del viernes no era universal desde el principio. Los calendarios lunares judíos antiguos, que los arqueólogos han reconstruido con precisión asombrosa usando astronomía moderna, nos muestran cómo caían las fiestas de Pascua en diferentes días de la semana a lo largo de los años. En el año 33 después de Cristo, que muchos estudiosos consideran el año más probable de la crucifixión, el día de Pascua caía en miércoles. Pero aquí está lo más hermoso. La fecha exacta del día de la semana, aunque fascinante, no es lo más importante. Lo que importa es que la profecía se cumplió con precisión absoluta. Jesús dijo 3 días y 3 noches. Y exactamente eso fue lo que pasó, sin importar si usamos nuestra comprensión moderna del tiempo o la comprensión judía antigua. Los evangelios no se contradicen. Nosotros simplemente estábamos leyendo el texto con lentes del siglo XXI, en lugar de con la perspectiva del primer siglo. Cada evangelista escribió su relato siendo fiel a los hechos, usando el sistema de tiempo que sus lectores entenderían perfectamente. Mateo escribiendo para judíos, Marcos para romanos, Lucas para griegos y Juan para una audiencia mixta. Cada uno enfatizó detalles diferentes, pero ninguno se contradijo. La precisión de las escrituras es asombrosa cuando entiendes el contexto cultural en el que fueron escritas. Pero lo que viene ahora te va a partir el corazón, porque más allá del misterio matemático, hay una revelación espiritual que cambia todo. Ahora quiero llevarte más allá de los números y el calendario, porque hay algo profundamente hermoso en el simbolismo de 3 días y 3 noches que revela el corazón del plan de salvación. En la cultura judía, el número 3 representa completitud divina, testimonio y resurrección. Cuando Dios hace algo en 3, está sellando su obra con autoridad absoluta. Piensa en esto. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, y cuando salió era como una resurrección de entre los muertos. Toda Nínive lo consideraba un hombre que había vuelto del abismo. Su mensaje de arrepentimiento tenía poder porque él mismo había experimentado muerte y vida.
Jesús, el Jonás mayor, entró voluntariamente en el vientre de la tierra, al corazón mismo de la muerte, no por sus pecados como Jonás, sino por los nuestros. Durante 3 días y 3 noches, experimentó la separación total del Padre, cargando el peso de cada pecado de la humanidad. Pero aquí está la diferencia gloriosa. Jonás fue vomitado por el pez, porque el pez no podía retenerlo. Jesús salió del sepulcro porque la muerte no podía retenerlo. La tumba tuvo que soltarlo porque Él es la vida misma. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 proclama: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La respuesta es clara: quedaron destruidos en esos 3 días y 3 noches. Y hay algo más que me emociona profundamente. Jesús no solo cumplió la profecía de Jonás, sino que la superó. Jonás fue enviado a salvar una ciudad pagana. Jesús vino a salvar al mundo entero. Jonás predicó con enojo y resentimiento. Jesús murió con amor y perdón en sus labios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tiempo exacto importaba, porque Dios es un Dios de orden y precisión. Cada detalle de la crucifixión y resurrección fue orquestado con precisión divina para cumplir las Escrituras hasta en el más mínimo detalle. Pero aquí viene la revelación final que va a hacer que nunca más leas la historia de la resurrección de la misma manera. Después de explorar toda esta cronología, toda esta historia y arqueología, llegamos a la verdad que puede transformar tu vida para siempre: la precisión de Dios en cumplir su palabra. Mira, hay personas que se enfocan tanto en las aparentes contradicciones de la Biblia que pierden de vista la imagen completa. Cuestionan los días, debaten las horas, dudan de los detalles, pero cuando te tomas el tiempo de estudiar el contexto, de entender la cultura, de investigar la historia, descubres que cada supuesta contradicción es en realidad una confirmación de la veracidad de las Escrituras. Los evangelistas no se sentaron juntos a coordinar sus historias para que coincidieran perfectamente. Cada uno escribió desde su perspectiva, para su audiencia específica, enfatizando diferentes detalles. Y sin embargo, cuando entiendes el contexto judío del primer siglo, todo encaja como un guante perfecto. Esto me dice algo poderoso sobre el Dios al que servimos. Él es preciso. Cuando promete algo, lo cumple exactamente como lo prometió. Jesús dijo 3 días y 3 noches, y eso fue exactamente lo que sucedió, ni una hora más, ni una hora menos. Si Dios fue tan preciso en cumplir la profecía más importante de toda la historia humana, ¿no crees que será igual de preciso en cumplir las promesas que te ha hecho a ti? Esa situación que parece imposible en tu vida, ese sepulcro donde sientes que tus sueños están enterrados, ese problema que lleva días y noches sin resolverse. Dios tiene un tiempo exacto para tu resurrección, no un minuto antes, porque la gloria no sería completa, no un minuto después, porque su amor no permitiría sufrimiento innecesario. La resurrección de Jesús nos enseña que Dios obra con precisión divina, en el tiempo perfecto, de la manera perfecta, para producir el resultado perfecto. Y aquí está la verdad más hermosa de todas: si Jesús resucitó exactamente como prometió, entonces todo lo demás que prometió también se cumplirá. El cielo es real, el perdón es completo, la vida eterna es segura. Tu esperanza no está basada en especulaciones, sino en hechos históricos verificables. Al final, hermano, hermana, no importa si celebras la resurrección el Viernes Santo o el Miércoles Santo, lo que importa es que celebres que el sepulcro está vacío. Lo que importa es que entiendas que cada detalle de las Escrituras es confiable, preciso y digno de tu fe absoluta. La próxima vez que alguien te diga que la Biblia se contradice,
que los evangelios no coinciden, que hay errores en la cronología de la resurrección. Sonríe con confianza y cuéntales lo que aprendiste hoy. Cuéntales sobre el calendario judío, sobre los 2 sábados de Pascua, sobre la precisión asombrosa con la que Jesús cumplió cada profecía. Pero sobre todo, cuéntales que el mismo Dios que resucitó a Jesús en el tiempo exacto que prometió, es el mismo Dios que tiene el control absoluto de cada segundo de tu vida. Tus 3 días de oscuridad no durarán para siempre. Tu noche en el sepulcro tiene un amanecer garantizado. Tu muerte tiene una resurrección programada, porque servimos al Dios de la precisión perfecta, del amor infinito y de las promesas inquebrantables. Tú llegaste hasta aquí escuchando sobre calendarios judíos, cronologías complejas y profecías cumplidas. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta revelación sobre la precisión de su palabra, comenta 3 días para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. ¿Cuál de estos detalles te sorprendió más? ¿El calendario judío? ¿Los 2 sábados? ¿La cronología del miércoles? Déjamelo en los comentarios. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre la precisión de las profecías bíblicas, comparte este video. Nunca sabes quién está dudando de la palabra de Dios ahora mismo. Dale like si quieres más misterios bíblicos resueltos con evidencia histórica y arqueológica como este. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y fortalecer tu fe con conocimiento sólido. Recuerda, Dios no solo cumple sus promesas, las cumple con precisión perfecta, en el tiempo perfecto, de la manera perfecta, y tu resurrección personal está programada en su calendario eterno.